La Callejón de San Luis dormía bajo un cielo grisáceo, cubierto por nubes pesadas que parecían arrastrarse sobre los tejados viejos. Las farolas parpadeaban como si también tuvieran miedo de iluminar demasiado. Era una de esas noches frías en que el viento se cuela por cada rendija y hace crujir la madera, como si la ciudad entera respirara de forma inquieta. Valeria Méndez caminaba despacio, sujetando su grabadora y una cámara fotográfica colgada al cuello. No era la primera vez que salía en busca de historias para su blog de investigación, pero había algo distinto en esta ocasión. La gente del barrio le había advertido que no se acercara a la casa abandonada al final de la callejón. No porque fuera peligrosa en el sentido común de la palabra, sino porque, según decían, la casa llamaba a las personas por su nombre. Al llegar a la esquina, vio la silueta imponente de la construcción. Era una casa de 2 pisos, de paredes ennegrecidas por el tiempo, con ventanas rotas y un portón de madera que se inclinaba hacia adelante, como cansado de mantenerse en pie. El viento hacía que los postigos golpearan de forma irregular, como si alguien los empujara desde dentro. Frente a la casa, en una mecedora vieja, estaba sentada doña Remedios, una anciana de piel curtida y ojos que parecían contener siglos de historias. «Usted debe ser la periodista», dijo, sin que Valeria hubiera dicho una palabra. «Sí, soy Valeria. Vengo a hacer unas preguntas sobre esta casa». Doña Remedios soltó una risa seca, sin humor. Preguntar es fácil, lo difícil es escuchar la respuesta. Valeria encendió la grabadora. «¿Qué sabe usted sobre este lugar?» «Lo suficiente para no entrar jamás», respondió la anciana. «Hace 20 años, aquí vivía la familia Luján. Una noche, sin previo aviso, desaparecieron todos, padres, hijos, hasta el perro. La policía no encontró ni un rastro, pero algunos vecinos dijeron haber escuchado gritos y rezos». «¿Y cree que?» intentó Valeria. «No creo, niña». «Se», interrumpió doña Remedios, con un brillo extraño en los ojos. «Esto no es una casa, es una boca. Y las voces que oiga aquí adentro no son recuerdos, son advertencias». El viento aumentó, y un olor a humedad y tierra vieja se mezcló con algo metálico, como el aroma del hierro oxidado. Valeria tomó una foto de la fachada, pero al mirar por el visor, juró que en la ventana del segundo piso había una sombra quieta. Bajó la cámara y nada. Vacío. «Si usted es lista», añadió la anciana, «se irá ahora mismo y olvidará este lugar». Valeria sonrió, más por nervios que por valentía. No sería una buena periodista si hiciera eso. Avanzó unos pasos hacia el portón. El crujido de la madera bajo sus botas parecía amplificado por el silencio. Sacó más fotos, explorando cada ángulo, hasta que, de pronto, «Valeria», susurró una voz suave, casi maternal, desde la ventana del segundo piso. Se congeló. No fue un eco ni una ilusión, esa voz pronunció su nombre con una claridad que erizó cada vello de su cuerpo. Miró hacia arriba, y nada. Las cortinas rotas se mecían con el viento, pero ninguna figura estaba ahí. «¿Escuchó eso?», preguntó, girándose hacia doña Remedios. La anciana la observaba fijamente, con una expresión que mezclaba pena y miedo. «Ya la escuchó, entonces ya es tarde». Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Guardó su cámara, tratando de convencerse de que solo había sido el viento, aunque su corazón latía demasiado rápido para creerlo. Se despidió de la anciana y se alejó, pero la sensación de ser observada la acompañó hasta el final de la callejón. Esa noche, en su pequeño departamento, conectó la cámara al ordenador. Fue revisando las fotos una a una, fachada, ventanas, puerta, paredes cubiertas de grietas, hasta que se detuvo en una imagen. En la tercera foto, la que había tomado justo después de escuchar su nombre, se veía claramente una silueta oscura de pie en la ventana del segundo piso. Alta, delgada, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, y aunque el rostro era una mancha negra, Valeria tuvo la certeza de que esa figura la estaba mirando directamente. Un frío repentino le recorrió los brazos.
cerró la imagen y respiró hondo. Iba a investigar más, sí, pero ahora, en el fondo, empezaba a preguntarse si eso que llamaban la casa de las voces perdidas no era solo una leyenda. Sin embargo, justo cuando apagó el ordenador, su grabadora, que estaba sobre la mesa, apagada, emitió un sonido estático. Luego, una voz suave y nítida susurró: «Valeria, ven a casa». La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo, como si la noche anterior no hubiera terminado del todo. Valeria despertó con la mente agitada. Había soñado que caminaba por un pasillo interminable, con paredes cubiertas de fotografías antiguas, y todas las personas en esas fotos tenían el rostro borroso, salvo una figura que siempre aparecía de espaldas. Encendió su grabadora para revisar si el extraño susurro de la noche anterior se había quedado registrado. Retrocedió hasta el momento en que la encendió por última vez, y ahí estaba, el sonido de estática, seguido por esa voz clara, casi dulce. «Valeria, ven a casa». El tono no era amenazante. Al contrario, tenía algo de ternura, como si hablara una madre. Pero esa dulzura, precisamente, la hizo sentir un miedo más profundo. Decidió volver a la callejón de San Luis. Quería entrevistar a más vecinos, conseguir algún nombre o fecha concreta. Pero al llegar, la calle estaba casi desierta, y la mayoría de las cortinas permanecían cerradas. Solo un perro famélico dormía junto a una barda grafiteada. Al acercarse al portón de la casa, notó un movimiento rápido. Un chico delgado, con ropa desgastada y una gorra negra, salió corriendo por la puerta, chocando casi de frente con ella. Tenía el rostro pálido y los ojos abiertos como si hubiera visto un fantasma. «Oye», llamó Valeria, tomándolo del brazo. El joven intentó soltarse, pero ella apretó. «¿Qué hacías ahí dentro?». Él dudó un momento, respirando agitado, y finalmente murmuró: «No debería estar aquí, nadie debería». Valeria lo estudió. No debía tener más de 16 años. «¿Cuál es tu nombre?». «Elías». La voz le temblaba, pero no parecía un chico fácil de asustar. Sin embargo, sus manos frías y su mirada errática decían lo contrario. «Escucha, Elías, yo soy periodista. Solo quiero saber qué viste». Elías tragó saliva y bajó la voz, como si temiera que alguien lo oyera. «No iba a entrar. Fue un reto. Mis amigos dijeron que si pasaba la noche ahí, me pagarían. Solo quería demostrar que no tenía miedo. Pero cuando llegué al segundo piso, escuché a mi mamá llamándome». Valeria frunció el ceño. «¿Y eso te asustó tanto?». «Ella murió hace 2 años», susurró él, con la mirada fija en el suelo. Un silencio incómodo se extendió entre ellos. Elías se apartó un paso, como si quisiera terminar la conversación, pero Valeria insistió. «¿Qué más viste?». «Nada, no quiero hablar de eso». Antes de que pudiera retenerlo, Elías se soltó y echó a correr por el callejón, perdiéndose entre las casas. Valeria se quedó sola frente al portón, preguntándose si aquello era otra coincidencia o si, de verdad, la casa sabía cosas sobre las personas. En ese momento, una voz masculina detrás de ella interrumpió sus pensamientos. «Si tienes algo de sentido común, te irás ahora». Se giró. Un hombre de complexión fuerte, cabello oscuro y barba de varios días la observaba con una mezcla de advertencia y desconfianza. «¿Quién es usted?», preguntó Valeria, sin ocultar su incomodidad. «Miguel Ortega, ex policía. Y sé que usted es Valeria Méndez, la periodista que se mete en lugares donde no debería». Ella frunció el ceño. «¿Cómo sabe mi nombre?». «Porque pregunté. Y porque he estado investigando esta casa mucho antes de que usted apareciera. Créame, no hay nada ahí dentro que valga la pena encontrar». Valeria dio un paso hacia él, desafiante. «Las desapariciones, los rumores, ¿usted cree que todo eso es mentira?». Miguel bajó la mirada un instante, como si buscara las palabras.
Creo que hay cosas que no se pueden explicar. Y que, cuando no se pueden explicar, es mejor no buscarlas. El viento sopló con fuerza, haciendo que el portón de la casa se moviera apenas unos centímetros, lo suficiente para emitir un quejido agudo que hizo eco en la calle vacía. Los dos miraron al mismo tiempo hacia la puerta, como si esperaran ver algo. Miguel rompió el silencio. No entré ahí, Méndez. Esa casa ya se tragó a demasiada gente. Valeria lo observó marcharse hasta que dobló la esquina. Durante unos segundos pensó en irse también, pero algo dentro de ella, más fuerte que el miedo, la empujaba a seguir. Esa noche, ya de regreso en su apartamento, se sirvió un café y comenzó a revisar sus notas. La voz de Elías resonaba en su mente: ella quiere que regrese. No podía dejarlo pasar. A las 11:30, cuando estaba a punto de irse a dormir, escuchó 3 golpes suaves en su puerta. Sobresaltada, se acercó y miró por la mirilla. Allí estaba Elías, empapado por la lluvia, con el rostro pálido y los labios temblorosos. Valeria abrió. ¿Qué haces aquí a esta hora? Elías la miró con ojos vidriosos y dijo, casi en un susurro: ella quiere que regrese, y me dijo que tú también entres. Un trueno retumbó en la distancia. Valeria sintió un escalofrío profundo. La voz de Elías no parecía la de un chico asustado, sino la de alguien que repetía un mensaje que no le pertenecía. La lluvia golpeaba los adoquines del callejón de San Luis cuando Valeria volvió a encontrarse con Miguel y Elías frente a la casa. El portón de madera se balanceaba con el viento, gimiendo como si protestara por lo que estaban a punto de hacer. «Recuerda lo que te dije», advirtió Miguel mientras encendía su linterna. «Solo la planta baja, y si algo raro pasa, salimos». Elías no levantaba la mirada. Desde la noche anterior, decía escuchar en sueños la voz de su madre, llamándolo por su nombre. Entraron. El olor a humedad y madera podrida los envolvió de inmediato. Las paredes descascaradas, las telarañas colgantes y los muebles cubiertos por sábanas polvorientas daban la sensación de que la casa no había sido tocada en décadas, aunque algo en el aire parecía demasiado vivo. Avanzaron por un pasillo estrecho. A la izquierda, una sala con el suelo cubierto de escombros, a la derecha, un corredor con retratos antiguos. Los ojos de las personas en los cuadros parecían seguirlos. «Miren esto», susurró Valeria, iluminando una pared. «Hay nombres tallados aquí». Miguel se acercó y sus pupilas se contrajeron. «Los reconozco. Son personas desaparecidas». Elías tragó saliva, pero antes de decir algo, un ruido seco retumbó al fondo del pasillo. Era una puerta reforzada con un candado oxidado. «No vamos a tocar eso», dijo Miguel con firmeza. Pero entonces, una voz femenina, angustiada, resonó desde el otro lado. «Ayuda. Por favor, ayúdenme». Elías dio un paso atrás, pálido. Esa es la voz de mi mamá». Miguel quedó inmóvil. La voz volvió a sonar, esta vez con un tono quebrado. «Miguel. Soy yo. Ábreme». El golpe en el corazón fue inmediato. Miguel susurró, casi para sí mismo: «Camila». Valeria lo miró. «¿Quién es?» «Mi pareja, desapareció aquí hace 10 años». El aire se volvió helado. Miguel golpeó el candado con la linterna, pero algo invisible lo empujó con fuerza contra la pared. Elías gritó, y Valeria corrió hacia él, pero sintió un peso extraño, como si el aire se volviera espeso. La voz volvió, suave ahora, pegada a la madera. «Valeria, abre». Ella sintió un impulso irresistible, como si una mano invisible guiara la suya hacia el candado. Elías la sacudió con fuerza y rompió el trance. Miguel, recuperando el aliento, la tomó por el brazo. «No vuelvas a acercarte a esa puerta. No sabes lo que hay ahí». Salieron a la calle, la lluvia empapándolos. Antes de irse, Valeria miró hacia atrás y juró ver la puerta hincharse levemente,
como si algo del otro lado estuviera respirando. Y en lo más profundo, supo que algún día volvería para abrirla. El amanecer trajo una neblina espesa que se arrastraba por las calles empedradas de Guanajuato. Valeria no había dormido. La imagen de la puerta cerrada, el candado oxidado y la voz que la llamó por su nombre la habían acompañado toda la noche como un eco imposible de silenciar. Sabía que tenía que volver al callejón, pero esta vez con otro objetivo: entender el origen de esa casa. Y para eso, la mejor fuente era la misma mujer que la había advertido desde el principio, doña Remedios. La encontró sentada en su mecedora, envuelta en un chal color vino, mirando fijamente la fachada de la casa como si pudiera ver más allá de sus paredes. «Sabía que ibas a regresar», dijo antes de que Valeria abriera la boca. «Nadie que escucha la voz se aleja para siempre». Valeria encendió su grabadora. «Necesito que me diga la verdad. ¿Qué pasó ahí dentro?». La anciana suspiró, acomodándose. «Fue en 1984. Esa casa pertenecía a un hombre llamado Salvador Alcántara. Curandero, decían, pero practicaba cosas que no eran de Dios. La gente venía de lejos para pedirle favores, sanar enfermos, encontrar personas o vengarse de sus enemigos. Su voz bajó, como si temiera que alguien más escuchara. Una noche, lo encontraron muerto en el patio, con la lengua arrancada y símbolos pintados con sangre en las paredes. Nadie supo quién lo mató, pero antes de morir, dicen que maldijo a todo aquel que pisara su casa. «Los llamaré por su nombre», dijo, «y sus almas serán mías para siempre». Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Y las desapariciones? Comenzaron semanas después. Primero un niño, luego una pareja, y así, hasta que todos en el callejón sabíamos que entrar era firmar la sentencia. El silencio entre ambas fue roto por un golpeteo suave. Valeria giró la cabeza. Al otro lado de la calle, apoyada en una pared, estaba una mujer delgada, de cabello negro y mirada intensa. «¿Tú eres Valeria Méndez?», preguntó, cruzando la calle. Se presentó como Mariana, y no tardó en decir por qué estaba ahí. «Mi hermana desapareció en esa casa hace 3 años. Desde entonces, sueño con ella, siempre en el mismo lugar, un cuarto rojo, con una puerta cerrada. Me mira, pero no puede hablar». Valeria la observó con atención. «Yo estuve ahí dentro ayer, y vi una puerta cerrada con candado». Los ojos de Mariana brillaron. «Es la misma. No tengo dudas». En ese instante, un grito agudo resonó desde la casa. Las 3 se giraron. No había nadie a la vista, pero la voz parecía venir de una ventana del segundo piso. Era masculina, y estaba pidiendo ayuda. Valeria dio un paso hacia la calle, pero doña Remedios la sujetó del brazo con fuerza sorprendente para su edad. «Escucha bien, niña, esa casa se alimenta de quienes intentan salvar a otros. Si cruzas otra vez, no sé si volverás». El viento sopló fuerte, y un escalofrío recorrió a Valeria. A pesar de las advertencias, en lo más profundo sabía que volvería a entrar, pero ahora no estaría sola. Mariana tenía un motivo personal para llegar hasta la puerta, y juntas podrían descubrir qué había detrás. Sin embargo, esa misma noche, un golpe seco en su ventana rompió el silencio de su apartamento. Valeria corrió a mirar, y allí, colgando del balcón de la casa, estaba la mochila de Elías, empapada por la lluvia. La lluvia no había parado en toda la noche. El sonido constante de las gotas golpeando el techo se mezclaba con el latido acelerado de Valeria. La mochila de Elías seguía sobre su mesa, chorreando agua. Dentro, encontró su libreta de dibujos empapada, las páginas deformadas mostraban trazos inquietantes, puertas cerradas, rostros sin ojos y un pasillo que se torcía como una serpiente. Mariana, que había llegado después de recibir su llamada urgente, hojeaba las páginas con el ceño fruncido. «Esto no es un dibujo, es un mapa», murmuró. «Y si estoy leyendo bien, la casa cambia por dentro». Valeria la miró incrédula, pero Mariana continuó.
Mi hermana me lo decía en sueños, no sigas el mismo camino 2 veces. Ahora entiendo, si intentamos buscar a Elías, la casa nos va a mover. Pese a las advertencias de doña Remedios, ambas decidieron entrar. El portón, que siempre había estado cerrado, estaba ahora abierto de par en par, como si la casa misma las estuviera invitando. Al cruzar el umbral, la primera sensación fue el calor sofocante. El aire estaba denso, casi líquido, y un olor metálico, como sangre vieja, impregnaba todo. La sala donde habían estado antes ya no existía, en su lugar había un pasillo interminable, iluminado por lámparas colgantes que se balanceaban lentamente sin que hubiera viento. Esto no estaba aquí, susurró Valeria. Ya empezó, respondió Mariana. La casa está viva. Avanzaron, guiándose por el mapa de la libreta. A cada paso, el suelo crujía como si protestara. Las paredes parecían palpitar, y en algunos tramos, Valeria juró sentir un latido bajo la palma de la mano. En una intersección, escucharon un murmullo. Era la voz de Elías, suave, como si hablara desde el fondo de un pozo. Por aquí, insistió Valeria, siguiendo el sonido. Doblaron a la derecha y se encontraron con una puerta pintada de rojo, idéntica a la que Mariana veía en sueños. El candado colgaba abierto, pero la madera estaba cubierta de arañazos, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. Antes de que pudieran decidir, la puerta se abrió sola. Dentro, no había un cuarto, sino otro pasillo, pero este era más estrecho, y las paredes estaban cubiertas con retratos de personas. Todos los rostros eran conocidos, vecinos, gente que habían visto en fotografías antiguas, y en el centro, Elías, con la misma ropa del día en que desapareció. Esto no puede ser, dijo Mariana, tocando el vidrio de uno de los cuadros. Un golpe seco retumbó detrás de ellas. El pasillo por el que habían entrado había desaparecido. Ahora solo quedaba la puerta roja, cerrada de nuevo, con el candado. Elías volvió a hablar, pero esta vez su voz sonaba más cerca, y más distorsionada. No me busquen, no me busquen. El corazón de Valeria se aceleró. El pasillo comenzó a inclinarse como si la casa estuviera respirando más rápido. Las luces parpadearon, y por un instante, todas las personas en los retratos giraron la cabeza para mirarlas directamente. Mariana la tomó del brazo. Si seguimos, no habrá vuelta atrás. Valeria tragó saliva, pero antes de responder, una figura surgió al final del pasillo. Era Elías, o algo que se parecía a él, con una sonrisa torcida y los ojos completamente negros. Elías permanecía inmóvil al final del pasillo, la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como un animal que estudia a su presa. La sonrisa no se borraba de su rostro, pero sus labios no se movían cuando hablaba. Valeria. Mariana, ustedes no deberían estar aquí. La voz resonó directamente dentro de sus cabezas, grave y hueca, como si viniera de un lugar muy lejano. Valeria dio un paso adelante. Elías, vamos a sacarte de aquí. Entonces, él sonrió aún más, y de su boca comenzó a salir un hilo de humo negro que se retorcía en el aire. Yo ya no soy Elías. De las paredes surgió un murmullo creciente, como cientos de personas hablando al mismo tiempo. Las voces se mezclaban, algunas gritando, otras llorando. Mariana se tapó los oídos, pero el sonido no venía del exterior, venía desde dentro de sus cráneos. La figura de Elías dio un paso hacia ellas, y a medida que se acercaba, las lámparas del pasillo se apagaban una por una, sumiéndolo todo en sombras. ¿Saben quién me guarda aquí?, preguntó, inclinándose. El guardián, el dueño de todas las voces. Las paredes comenzaron a temblar, y los retratos colgados se agrietaron. De las grietas salían dedos finos, huesudos, que arañaban el aire intentando alcanzarlas. Valeria retrocedió, pero el pasillo se encogía, empujándolas hacia Elías. De pronto, una voz conocida rompió el coro de murmullos. Valeria. No le mires a los ojos. Era doña Remedios. Estaba al otro extremo del pasillo,
con una lámpara de aceite en la mano. La llama proyectaba sombras largas y deformes en las paredes, pero su luz parecía debilitar el humo negro que envolvía a Elías. «¡Corran!», gritó. Mariana tiró de Valeria, y ambas comenzaron a correr hacia la anciana. Pero cuando casi la alcanzaban, el suelo bajo sus pies se abrió como una boca, y cayeron en un espacio oscuro y sin fin. Cuando despertaron, estaban en una sala que no habían visto antes. El techo era altísimo, sostenido por vigas de madera ennegrecida. En el centro, un enorme sillón tallado en piedra, y sentado en él una figura imposible de describir. El guardián no tenía rostro. Donde debería estar su cabeza, había un remolino constante de sombras y voces que entraban y salían como suspiros. Sus manos, largas y delgadas, sostenían una cuerda hecha de hilos dorados, y en cada hilo colgaba una pequeña campana. Cada vez que una campana sonaba, una voz se apagaba. «Bienvenidas a mi casa», dijo, sin mover los labios, con una voz que era todas las voces al mismo tiempo. «¿Quieren llevarse a Elías? Entonces, denme algo a cambio». El silencio que siguió pesaba como plomo. Mariana sintió un frío intenso recorrerle la espalda. «¿Qué quiere?», preguntó, apenas audible. El guardián se inclinó hacia adelante. «Una de ustedes». Las sombras se cerraron alrededor, y la elección se volvió inevitable. El silencio en la sala era tan espeso que parecía absorber el aire. Valeria y Mariana permanecían inmóviles frente al guardián, esa figura sin rostro que se alzaba en el trono de piedra como si siempre hubiera estado allí. Las campanas doradas colgaban frente a él, vibrando suavemente, como si un viento invisible las moviera. Cada campanada parecía arrancar algo de dentro de ellas, un recuerdo, un sentimiento, una parte de sí mismas. «Una de ustedes», repitió el guardián, con esa voz compuesta por cientos de voces superpuestas. «Y la otra podrá irse con Elías». Valeria apretó los puños. «No vamos a dejar que nos obligues a elegir». El guardián inclinó la cabeza de sombras hacia un lado. «Todas han elegido antes. Las paredes de mi casa están llenas de quienes se negaron, y ahora son parte de mí». Un murmullo creciente comenzó a recorrer la sala. Las sombras se movían entre las vigas, formando siluetas humanas que se acercaban lentamente. Algunas lloraban, otras gritaban en silencio. Mariana reconoció a varios rostros, vecinos desaparecidos, el cartero del pueblo, incluso la joven que había visto en sus sueños con la puerta roja. «Esto es una trampa», susurró Mariana, mirando a Valeria. «Si aceptamos, perdemos. Si no, también». En ese momento, un sonido metálico rompió la tensión, un tintineo leve. Una de las campanas doradas comenzó a girar sola, y en su interior se escuchó la voz de Elías, débil, como si viniera desde el fondo de un pozo. «No lo hagan, no vale la pena». Valeria sintió un nudo en la garganta. «Devuélvenoslo». El guardián extendió una de sus manos huesudas y señaló a Mariana. «Ella tiene algo que yo quiero». Mariana retrocedió un paso. «¿Qué cosa?». «Tus sueños», respondió. «Son el único lugar donde la casa no me obedece». De pronto, el suelo comenzó a inclinarse. Las paredes se cerraban, acercando los retratos y las sombras que se movían dentro de ellos. El aire se volvió pesado, y cada respiración dolía como si tragaran cuchillas. Doña Remedios apareció de la nada, como si la casa la hubiera dejado entrar. Sostenía su lámpara de aceite, pero esta vez la llama era más intensa, casi blanca. «No negocien con él», gritó. «La casa se alimenta de la elección, si no eligen, pierde fuerza». El guardián se volvió hacia ella. Su forma tembló, como si las palabras de la anciana le hubieran herido. «Tú», dijo con un tono grave y único, sin otras voces. «Ya deberías estar conmigo». Las sombras se abalanzaron sobre Doña Remedios, pero Valeria y Mariana se interpusieron, sintiendo como el frío de esas figuras les atravesaba la piel. La lámpara cayó al suelo,
y la llama blanca se extendió como un líquido, cubriendo el suelo de piedra. Las campanas comenzaron a agitarse violentamente, y el guardián gritó, esta vez con todas las voces al mismo tiempo, un rugido que hacía vibrar los huesos. Las sombras se retorcían, tratando de apagar la luz, pero cuanto más se movían, más se debilitaban. Valeria corrió hacia el trono. Mariana, ayúdame. Ambas tiraron de la cuerda dorada, arrancando las campanas del guardián. Con cada hilo que se rompía, una voz era liberada y se dispersaba en el aire, como un suspiro que escapaba después de siglos. El guardián se levantó del trono, su cuerpo de sombras expandiéndose hasta llenar la sala entera. Si rompen la última, se quedarán atrapadas para siempre. Valeria y Mariana se miraron, respirando con dificultad. No había tiempo para pensar. Con un último tirón, rompieron la cuerda. El estallido de sonido fue ensordecedor, gritos, risas, llantos, todas las voces libres resonaron al mismo tiempo. La figura del guardián comenzó a fragmentarse, disolviéndose como humo bajo la luz blanca que ahora cubría todo. En el centro de la sala, entre la neblina luminosa, apareció Elías. Estaba débil, temblando, pero vivo. Pensé que nunca saldrían, dijo con una voz temblorosa. Doña Remedios se acercó, su rostro iluminado por el resplandor. No hemos terminado, la casa no muere, solo duerme. Un temblor recorrió el suelo, y las paredes comenzaron a desmoronarse. La única salida visible era un arco de luz al otro extremo. Valeria tomó la mano de Elías, Mariana sostuvo a Doña Remedios, y los cuatro corrieron hacia la salida mientras detrás de ellos, las sombras rugían y la casa entera parecía derrumbarse. Pero justo antes de cruzar el arco, una voz susurró en el oído de Valeria. Tú, me perteneces. El arco de luz los tragó como una ola silenciosa. Durante un instante, Valeria sintió que su cuerpo se desvanecía, como si dejara atrás algo más que la casa, como si una parte de sí quedara atrapada allí para siempre. Cuando abrió los ojos, estaba en medio del callejón de San Luis, justo frente a donde la casa debería estar. Pero el edificio había desaparecido. En su lugar, solo quedaba un terreno baldío, cubierto de niebla baja que se movía como si respirara. Elías cayó de rodillas, exhausto. Mariana lo sostuvo mientras Doña Remedios, con su lámpara ya apagada, observaba el lugar con un rostro grave. No canten victoria, dijo la anciana. La casa no ha muerto, solo ha soltado lo que no podía retener. Valeria miró a su alrededor. El silencio del callejón era inquietante, distinto. Y entonces lo escuchó, un suspiro débil, muy cerca de su oído. No era amenaza, parecía un agradecimiento. ¿Lo escuchaste?, preguntó a Mariana. Ella asintió. Sí, y creo que no somos las únicas. A lo lejos, comenzaron a aparecer personas que nadie había visto en años. Algunos lloraban al reencontrarse con familiares, otros caminaban sin rumbo, desorientados. Eran las voces liberadas, ahora con cuerpo y vida otra vez. Elías abrazó a Valeria. Gracias, por no dejarme allí. Pero antes de que ella pudiera responder, un escalofrío le recorrió la espalda. Entre la niebla, juró ver una figura alta, inmóvil, observándolos. Sin rostro, pero inconfundible. Parpadeó, y la figura desapareció. Doña Remedios se volvió hacia ellas. La casa se reconstruirá. Quizá en este mismo lugar, o en otro. Y cuando lo haga, necesitará un nuevo guardián. Valeria tragó saliva, sintiendo que la voz que había susurrado su nombre seguía dentro de su cabeza. Ella sabía que no había escapado del todo. La niebla comenzó a levantarse, y el amanecer iluminó el callejón. La gente se dispersaba, intentando retomar una vida que ya nunca sería la misma. Valeria, Mariana, Elías y Doña Remedios se alejaron, sabiendo que algún día, la llamada volvería. Y cuando ese día llegara, tendrían que responder.
Cámara de video. Si te gustó esta historia, suscríbete ahora mismo y activa la campana para no perderte los próximos relatos de suspenso y misterio. Burbuja de diálogo. Cuéntame en los comentarios, ¿entrarías en la casa de las voces perdidas si supieras que alguien a quien amas está dentro?